La tercera semana de medicina preventiva. Jornada. O jornada también. Y alguien me ha dicho también que era muy importante, ¿verdad?, que por qué no lo hacemos en el centro de San Lucas. Pero estos barrios realmente nadie viene aquí y nunca tienen nada. Entonces la idea era traerlos aquí. Pero no estamos pensando que quizás, por ejemplo, ya en septiembre podríamos hacerlo en el centro también, porque también nosotros tenemos derecho de estar allí y verlo. Hoy lo que pasa es que hace muchísima calor. La semana creo que está muy completa y va a ser impresionante. Lo de mañana con lo de la fisioterapia, que es muy importante, la alergia, perdón, y luego que van a traer el taller de reanimación cardíaca con un muñeco y todo, un médico y un enfermero. Yo creo que eso es muy bueno saberlo, eso es muy interesante, vamos, creo que es muy interesantísimo. Y luego el siguiente día va a estar con Alejandro, que nos va a hablar de la alimentación, que eso es muy importante también. Y finalmente, el último día, el director del hospital, Benítez del Camino, nos va a hablar del problema de las drogas, que no lo estamos sabiendo, pero la cosa es porque eso no sale en televisión, ni sale en ninguna de las tertulias, nadie habla de nada de eso. Y no sé si esta tarde, Ángel, estuvimos hablando, nosotros hemos intentado hacer unas conferencias para los jóvenes sobre sexología, porque se está descubriendo, hemos hablado con varios médicos, la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se están dando y problemas de chicas con 14 años que abortan 2 y 3 veces, o sea que la situación, pero como no se habla en ningún sitio, no sale en ningún sitio, pues entonces pasamos así, pero vamos, no lo he podido hacer, iremos haciendo poco a poco lo que podamos hacer. Y entonces el último día, aparte de que que Antonio Bascuñana va a hablar de las drogas, la última va a ser una mesa redonda sobre la ansiedad y la depresión, con 2 psicólogas, un psiquiatra, que es Fernando Campos, y un servidor de ustedes, que será el moderador. Pero vamos, le voy a dar caña a ellos también, porque también con este tiempo hay que dar caña, ¿vale? Bien, esta tarde tenemos a Ángel Moreno Núñez, que nos va a hablar. Ese no es el cartel que me dio, no es el cartel que tenéis ahí, que tenéis un cartel y además tenéis un calendario. En el cartel pone dermatología entre la piel y el sexo, porque él luego dará un ramarazo por ahí a ver cómo sale la cosa. ¿Vale, Ángel? Estupendo. Ya sabéis que Ángel Alberto Núñez Moreno nació en Maracaibo, Venezuela. ¿Digo cuándo naciste? Ángel, ¿digo tu edad? ¿Perdón? ¿Digo tu edad? Bueno, nació en el 45, o sea que tiene 81 años, ¿tienes? 81. Oh, yo me voy de aquí, me voy. Pues bien, se licenció en Medicina y Cirugía General en la Universidad de Sevilla en 1970. En 1971 ejerció como médico rural en la población de Maroa, selva de Amazonas, territorio federal Ayacucho de Venezuela. En 1972 revalidó su título de licenciado en la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Y durante los años 1973 y 74 fue el encargado de dirigir el programa Venereas en el Puerto para la Oficina Panamericana de la Salud. En 1976 obtiene el título de especialista en dermatología, venerología y cirugía dermatológica en la Universidad de Sevilla. En 1978 gana por concurso oposición la plaza de médico especialista de cupo y zona, cargo que desempeña hasta el año 2002. Ha sido becario de investigación del PIN de la Facultad de Medicina de Sevilla, profesor colaborador de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de Cádiz y tutor docente de la Facultad de Medicina de Sevilla durante varios años. Desde 1975 es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología, miembro del Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatología y de la Academia Europea de Dermatología, coautor del libro Día a Día en Dermatología y de numerosos artículos en revistas especializadas. Ha participado en varios cursos de doctorado y dado numerosas conferencias referidas tanto a su especialidad como la medicina y la salud en general. Es un privilegio tenerte aquí, Ángel. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Muchas gracias. No por tu presentación, pero hay un error del cual yo soy culpable, y es que no se menciona que yo soy criocirujano. Soy miembro de la Asociación Mundial de Criocirugía, el quinto español que formó parte de esa asociación. Pero dejamos de practicar la criocirugía porque la criocirugía bien hecha es complicada, muy complicada. Ahora tú, Miguel Ángel, hazlo tú.
Venga. Espera un segundito. Que un segundito. Esto. ¿Se olvidan de mí? ¿Se olvidan de mí? Está lejos. Bueno, pues se llama Mi Abril. Muchas gracias. Gracias. Una explicación de por qué alguien escribió El flautista de Hamelín, ¿os acordáis? Y es que la flauta, bien tocada, atrae. Llega a las emociones. Sí, te eleva el alma. Bueno, entonces, primero, pedir perdón porque antes hice una intromisión, pero ya sabéis, 81 años pesan, ¿no? Bueno, hay una advertencia. A mí no me gusta cuando hablo en público hablar, y valga la redundancia, mucho de fechas, porque satura y el público con tantas fechas, pues al final termina por no aprender nada. Pero en este caso necesariamente sí tenemos que hablar de fechas, porque van ligadas íntimamente al tema que nos trae hoy aquí a este sitio. ¿Cuál es el tema? Que la dermatología es una especialidad que va a caballo entre la piel y el sexo. Intentaré demostrarlo a lo largo de toda mi disertación. Vamos a ver si 2 años han pasado. La primera disertación mía, ya habéis visto que marcaba el inicio. La segunda fue el año pasado. La verdad, ¿os acordáis, si estuvisteis aquí, que hablé sobre tantas mentiras, sobre tantas cosas que hay sobre el envejecimiento de la piel, sobre esas cremas que valen un dinero y al final
pues no. Y esta es la que corresponde al día de hoy, ¿vale? En la cual voy a intentar, como dije antes, demostrar que la dermatología es una especialidad que va a caballo entre la ciencia pura de la piel y el sexo. Bueno, como veis, aquí hay una fecha, pero algo muy importante que quiero remarcar, y es que estamos en un sitio donde, organizado por el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda, pues se va a hacer medicina preventiva. Y entonces se habla mucho de medicina preventiva, pero muchos pues desconocen lo que es la medicina preventiva. La medicina preventiva es una cosa moderna que nace en las escuelas de salud pública para buscar que la prevención de las enfermedades, facilitar los diagnósticos precoces y una atención sanitaria adecuada. Y dentro de la escuela de salud pública, una de las primeras asignaturas que no se daban en la escuela, pero que se incorporaron a la escuela, como veréis después, está la epidemiología. En España, en 1911, se inició con la creación, ya se hablaba de epidemiología, porque España ha sido un país muy avanzado en ese tema, ya lo veréis, en la epidemiología en el Instituto de Higiene Alfonso XIII. Y en 1980 ya se incorpora a los servicios de medicina preventiva hospitalario, ya porque España ya tiene su Ministerio de Sanidad. Os decía que España es precursora. ¿Por qué? Y esto no se lo puede quitar nadie a España. En 1803, un médico, don Francisco Javier Berenguer, patrocinada por el rey Carlos IV, organizó lo que se tiene como la expedición humanitaria más grande que ha existido en la historia. Se llamó la famosa expedición de la vacuna de la viruela. Claro, se necesitaban niños para llevar la vacuna. La vacuna la había inventado, la había descubierto ya Jenner en 1740 y tantos, 80. Habían muchos que iban contra él, pero este hombre, Francisco Javier Balmi, era un gran defensor de la vacunación, había visto los resultados positivos y logró el patrocinio, como digo, del rey Carlos. Llevaba 22 niños expósitos que eran de La Coruña, de Madrid y de otro sitio. Los niños expósitos. Y esos niños, cada 9 días se les pasaba la vacuna, la enfermedad, de uno a otro para que se mantuviera vivo. La vacuna era la única manera. La primera escala que hicieron en Tenerife. Iban a bordo de esta nave que veis aquí, una pintura de Francisco Pérez, que está en la Biblioteca Nacional de España. Se llamaba María Pinta. Esta Real Expedición Filantrófica la podéis conseguir si queréis. Aquí os doy el dato, pero si queréis más, don Manuel tiene, porque yo le dejo a él todas estas copias, que os puede facilitar. Es interesantísimo leerlo, no vale un duro, se obtiene por una descarga gratuita. Pero fijaros, en 1803, recalco, en 1806, la expedición salió, señores, para 3 meses y tardó 3 años y se vacunó hasta Asia, Filipinas. Nadie ha superado a España en ese sentido. Pero bueno, vamos a hablar sobre la dermatología. ¿Qué pasa con la dermatología? ¿Ha existido siempre? No. Lo que pasa es que como las enfermedades de la piel son tan visibles y no enfermedades de la piel, porque hay muchas enfermedades que se sacaron ya de la dermatología, la llevan hoy los inmunólogos, por ejemplo el lupus eritematoso, la esclerodermia, que la diagnosticábamos nosotros, pero hoy en día son enfermedades que escapan más o menos de cualquier presupuesto familiar y desde luego quienes los llevan son los inmunólogos dentro del Ministerio de Sanidad. En 1572 ya hay un libro sobre dermatología de Mermis Cubanes
Un inglés es el primero en publicar en un idioma vernáculo. Debéis de tener en cuenta que todas las ciencias que habían en el mundo en determinada época se escribían en latín. Y en este caso, la primera obra que se escribe en un idioma vernáculo inglés, la escribe Daniel Turner. La llamó también como la primera, de Morbis Cutaneis. Perdón, Daniel Turner. William publicó un libro con ilustraciones. Fijaros la fecha, 1886. Se establece en España por Real Decreto que hay una asignatura en medicina, pero era voluntaria. ¿Cómo se llama? Sifiliografía. ¿De dónde viene sifiliografía? De sífilis. ¿Qué es la sífilis? Ya lo veréis, una enfermedad venérea. Sifiliografía y dermatología. Pero en 1962, ya cuando se reorganiza el sistema académico, el sistema de enseñanza de medicina en España, ya por Real Decreto, la dermatología se llama ahora dermatología médico-quirúrgica y veneriología. Es curioso porque cuando yo hice las oposiciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las oposiciones eran como dermatólogo. E hipotéticamente en la consulta del seguro no podíamos ver enfermos de transmisión sexual. Pero ahora, ¿quién es el guapo como médico que cuando le llegaba a alguna persona con una sífilis o una blenorragia le decía, yo aquí no lo atiendo? Yo sí lo hacía y me busqué problemas por eso, porque la ley es la ley y hay que cumplirla. En las facultades era diferente, porque en las facultades, si no se ven enfermos de sífilis, de blenorragia, se establece la diferencia de las picaduras de diferentes insectos. ¿Cómo van a aprender los alumnos? Era otro mundo. Pero que sepáis que en la seguridad social, las consultas, no había obligación del dermatólogo de tratar las enfermedades venéreas de transmisión sexual. Sigamos pues con el desarrollo de esto. ¿Qué es la venereología, señores? Aquí la tenéis definida. El primer libro que se conoce que narra sobre la existencia de la sífilis, el primer libro en español, lo hace en 1498, fijaros, ¿cuándo llega Colón a América? 1492. La sífilis es una importación. O sea, para aquellos de la leyenda negra que hablan que España hizo, bueno, pero es que si nos ponemos a unir conceptos, pues nosotros le llevamos la viruela y se murieron muchos. Pero lo mismo que se moría en América, se murieron aquí en Europa, millones de gente por la viruela. ¿Por qué creéis que salió la vacuna? Porque entonces no había Maradona, no había Amazona donde comprar las cosas. La vacuna sale por la gran mortandad de enfermos de viruela que existe. Bueno, pues hicimos un intercambio. No lo digo con sarcasmo ni como humor negro, sino con una realidad palpable. La sífilis vino de América. Y la sífilis hace un estrago. Miles y cientos de miles de personas mueren y tienen problemas gravísimos debido a la sífilis. Y en 1736 hay un libro importantísimo también, que ya Jan Astruc habla de las enfermedades venéreas también. Ya tenemos libros. Pero diréis, bueno, Ángel Nuño nos está hablando de sífilis, ¿y de dónde viene esa palabra? Ahí tenéis. ¿De dónde viene la palabra sífilis? Pues os recomiendo, si alguna vez tenéis oportunidad, buscar, porque esta es la primera vez que en la historia de la medicina un médico describe la enfermedad. ¿Sabéis cómo? ¿Alguien me lo puede decir? Con la poesía. Y además hay fragmentos que son verdaderamente maravillosos desde el punto de vista de la poesía. Os lo dice un enamorado de la poesía. Bueno, aquí lo tenéis. Este señor fue, aparte de eso, era astrónomo, Girolamo Fracastorium, y el título de ese libro era In Syphilis Sive Morbus Gallicus. Yo creo que estamos llevando bien el hilo, ¿verdad?
la descripción de las enfermedades dermatológicas por un lado, y de pronto, a partir de 1492, aparece algo explosivo, algo que causa una enorme mortandad, que es la sífilis. Pues bien, ¿sabéis? Puedo, a ver si consigo el... Aquí está. No sé si lo veis, porque tengo, si no tengo 10 punteros láser, no tengo ninguno. Pero tengo 7 nietos y un bisnieto. Aquí tenéis el famoso Hospital de San Juan de Dios, en Madrid. Hoy en día allí funciona el no menos famoso Hospital Gregorio Marañón. Nosotros los dermatólogos en esa época, cuando yo me formé, que fui alumno de la cátedra de dermatología del profesor Bernardo López, descanse en paz, era un patólogo tremendo, era lo mejor, de lo mejorcito que había entre los 5 primeros patólogos del mundo, histopatólogos cutáneos que habían entonces. Casi todos eran españoles. Y él mismo se diagnosticó la leucemia. Bueno, don Bernardo, yo tuve el honor de ser el alumno interno de su cátedra, decía que el dermatólogo tenía que visitar el Hospital San Juan de Dios. Ahí funcionaba, y funcionó, como veréis después, la primera clase, la primera escuela, la primera facultad donde se enseñó la dermatología en España. Otra segunda cuestión, teníamos que ir a Fontille, después veréis el porqué. Y tercero, teníamos que ir a Malta. Era un viaje muy bonito y encima, si éramos académicos, pues nos nombraban caballeros de la Cruz de Malta. El problema era que entonces todavía existían coletazos, estoy hablando de los años 60, coletazos de la famosa fiebre de Malta. Todavía gente que enfermaba por consumir leche de cabra cruda. Fijaros cómo España va adelante, porque en 1909 nace la Sociedad Española de Dermatología y Sifilografía, a la vez que su revista. Pero fijaros la palabra, sifiliografía, y se crea el cuerpo de médicos de la lucha antivenérea en el Instituto Nacional de Previsión. Los médicos dermatólogos entonces tenían que ejercer, fijaros, y el cuerpo de médicos de lucha antivenérea. Las enfermedades venéreas eran de declaración obligatoria. Y si nos faltaba poco a los dermatólogos para ser esos epidemiólogos no reconocidos, en 1933 se hace un Real Decreto en el cual se declara obligatoria por parte de los médicos los casos de lepra. Ya ni en la medicina privada, ni incluso en los hospitales que tenían las diputaciones, se debían atender los enfermos de lepra. Y si se atendían, debían de ser dirigidos inmediatamente ¿a dónde? ¿A dónde? A los dermatólogos que estaban entonces en la lucha contra las enfermedades venéreas. Ya tenéis a los dermatólogos con su especialidad, con 2 añadidos a nivel oficial: el control de la lepra y el control de las enfermedades venéreas, que hoy en día se llaman eufemísticamente enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y fijaros que en el año, bajo la presidencia de Luis Álvarez Lowell, en los años cuando yo terminé la carrera en el año 70, era interno entonces de dermatología, la Academia Española cambió el nombre. En vez de ser sifiliografía, puso venereología. ¿Por qué razón, señores? Por una razón muy sencilla, porque florecían entonces, debido al tráfico de personas, que ya estaba más desarrollada la aviación, los barcos tenían también más facilidades de navegación, etcétera, pues empezaron a aparecer enfermedades que la veréis después, que si no desplazaron a la sífilis, que la sífilis no se desplazó hasta que no salió la penicilina, y dentro de la penicilina una muy especial, la penicilina de monosterato de aluminio, que se repartía gratis en todo el mundo, se llamaba el acróstico PAN, que no la benzetacínica, el famoso benzetacil también se usaba,
pero el más efectivo para la sífilis era la penicilina y monosterato de aluminio. Fijaros cómo se cambia el nombre, pero ya se habla de veneria. ¿Y qué médicos tratan las enfermedades venéreas? Los dermatólogos, claro. ¿Qué son las enfermedades venéreas? Son infecciones producidas por bacterias, algunas veces ciertos parásitos como las tricomonas y virus como el herpes genital. ¿Por qué se transmiten? Por tener relaciones sexuales sin protección. Esto, de verdad, a nosotros nos creaba verdaderos problemas. Yo he tenido la desgracia de participar como perito judicial, primero como el médico que lo diagnosticó y segundo como perito judicial en un hombre de mucho dinero, un personaje en Sevilla que tenía una sarna. Y la mujer pues vio la oportunidad, porque la vio, de meterle la daga, pedir el divorcio. Eso sucedió por los años 80. ¿Y sabéis dónde había conseguido este hombre la sarna? En un hotel muy famoso de la Costa del Sol. Y eso lo descubrimos haciendo investigaciones. Ahora están muy de moda las investigaciones para saber por dónde anduvo fulano y sutano. Pues en aquella época también investigábamos. Y a mí me tocó dirigir esa investigación porque era mi paciente. Él me había nombrado su perito judicial y yo tenía que demostrar que él no había tenido relaciones sexuales extramatrimoniales. Y no las tuvo, sino que en ese hotel la contrata que había de limpieza no hacía las cosas bien. Si alguien dormía 4 o 5 horas, que eso pasa todavía y pasaba mucho, la gente, empresarios, gente que viajan, gente que llegan y duermen en un hotel 4 o 5 horas y las sábanas las dejan, ¿entiendes? Pues si las sábanas quedaban más o menos bien, el que se había hospedado estaba muy pocas horas, le daban un planchadito y fuera. Y allí quedaron las hembras del Sarcostes scabiei, que la veréis después, y esas hembras pueden durar determinado número de tiempo, el suficiente para que esta criatura entrara y se contagiara. Bueno, la verdad es que se ganó desde el punto de vista judicial, se ganó la pelea, pero se perdió desde el punto de vista ético. Este hombre quedó muy tocado, ella quedó con mucho dinero y aquí paz y después gloria. Pero fijaros, aquí tenéis ya señaladas las enfermedades que se llamaron y se llaman venérea, transmisión sexual. La sífilis, la gonorrea, el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Ya esas son enfermedades que en Europa y especialmente en España no son vernáculas, es decir, de que una persona que vive en España desarrolle una enfermedad de esta es muy difícil. Generalmente la traen gente. Y sobre todo el chancroide, el linfogranuloma y el granuloma vienen de África. Yo no he traído diapositivas, fotos de esto, porque no sabía si habían personas a las cuales esas fotos podían herir su sensibilidad, si había mucha gente joven, sí, pero de manera sería interesante. No sé si algún día don Manuel se atreve y me dice: venga Ángel, pongamos las fotos que no trajiste. Después tenéis la clamidia trachomatis, el herpes genital, el SIDA. Los primeros que diagnosticamos el SIDA fuimos nosotros. Me acuerdo que en una reunión de la Academia de Neumatología en Madrid, un afamado catedrático soltó aquello de que los problemas que habían con aquellas neumonías, aquellas bajas de defensa que consumían a la persona y lo mataban en 3-6 meses, estaban producidas por la heroína marrón. Y como yo soy periquín, no me callé. Pedí la palabra y le dije que con todo mi respeto, pero que la heroína fuera azul, verde, amarilla, marrón, no podría ser. Que eso sería otra cosa que se descubriría más adelante. Bueno, aquello no sentó muy bien porque ya sabéis que algunas veces donde está el jefe, pues jefe. Hay una frase muy antigua que dice: gallo es gallo, man que ponga huevo.
aquello nos sentó muy bien el hecho de que un dermatólogo como yo, pues le dijera a un catedrático que eso no podía ser, pero el dermatólogo tenía la razón. El virus del papiloma, ese famoso papiloma, las llamadas verrugas, señores, que hay que tener mucho cuidado, porque muchas criaturas, sobre todo mujeres que son promiscuas, me diréis, Ángel, ¿qué es promiscua? Pues promiscua es una persona, tanto mujer como hombre, que tiene sus relaciones sexuales aquí te pillo, aquí te mato, garabato. O sea, y como no son prostitutas, pues no van al ginecólogo ni se revisan a ver si tiene alguna enfermedad. Y desgraciadamente muchas de ellas han terminado haciendo una colonización del cuello uterino y con cánceres producidos por el papiloma. Hoy en día pues tenemos ya las vacunas. La tricomoniasis, las famosas tricomonas, algunas veces ese olor a pescado podrido de alguna mujer que pasaba por el lado, hasta hay un chiste muy desagradable al respecto, pues podía percibirse la enfermedad. Y la hepatitis B también. Y por último, la candidiasis, la sarna o escabiosis, la pediculosis pubis, la radilla y los chinches. Eso lo tenemos hoy en día. Si las primeras están controladas y algunas ya erradicadas, como he dicho, en Europa, no eliminadas de la faz mundial, pero sí erradicadas en muchos países de Europa y en casi toda Europa, pues estas terceras son muy populares. Pero, señores, son la mayoría de ellas producidas por contacto sexual. Aquí tengo un ejemplo de sífilis. Fijaros si había razón para que los dermatólogos viéramos la sífilis. La sífilis llegó a llamarse la gran imitadora, porque imitaba todas las enfermedades del mundo. Y los franceses, que son muy dados a poner lírica en las enfermedades, decían que el chancro inguinal, el ganglio linfático, la adenitis inguinal, perseguía el chancro como la luna al sol. Una figura literaria muy bonita, pero el que tenía el chancro y tenía el ganglio al lado, pues no le gustaba esa definición. Lo sé por experiencia de que yo se lo contaba a los pacientes y más a algunos no ponía muy buena cara. Y aquí tenéis a la derecha un herpes genital. He sacado solamente el herpes, no he sacado la zona, se supone que es genital. Ahora bien, el herpes genital no solamente aparece en el pene del hombre, en la vulva de la mujer, puede aparecer en el ano, en la boca, en la garganta. Esas vesículas que están ahí tienen el nombre herpes porque en griego, la traducción del griego es racimo. Esto parece un racimo de uvas. Y entonces fue la primera definición. Debéis de tener en cuenta que aquel atlas de dermatología que yo os decía, que fue hecho hace siglos, no tanto, 2 siglos más o menos aproximadamente, la definición que se hacía de las enfermedades de la piel se hacía por la topografía, por lo que se veía. Y aquí tenéis la famosa hembra, ahí la tenéis, ahí tenéis, que es la hembra la que produce el tema de la sarna. Aquí lo veis en un sitio característico de la mujer, alrededor de los pezones. Y después la tenéis en esta zona y entre los dedos. En el hombre, en el pene. Y en los niños, en la palma de las manos y planta de pie. Y me preguntaréis, Ángel, ¿y por qué en esa zona? Pues mire usted, porque en esa zona la piel es muy fina y la hembra puede avanzar allí. Vamos a ver dónde está. Aquí la tenéis. Aquí tenéis la hembra, labrando la galería. Y la hembra termina, y donde termina, el que tiene sarna, voy a usar la palabra sin ánimo iurandi, el sarnoso o la sarnosa. Pues cuando nosotros la vemos, se ve el surco rojo, colorado, porque hay una reacción alérgica. Allí algo metido dentro de la piel, el picor.
y al final se ve como la cabeza de alfiler de una novia. Eso es típico de la sarna y esa zona. La sarna, señores, su contagio generalmente es por transmisión sexual. Y la persona que adquiere la sarna, que como os decía antes, la hembra fuera de la piel dura muy poquito. Necesita el calor, necesita alimentarse. Entonces esa persona que se contagia afuera lo trae a su casa. Y claro, el problema está cómo decirle al imperfecto o a la imperfecta que ha sido su imperfecta o su imperfecto el que le ha traído la sarna a casa. Problemático, ¿eh? Porque veis que el dermatólogo muchas veces tiene que hacer hasta de hombre bueno. Aquí tenéis la pediculosis, Pityriasis pubis, las famosas laillas, ¿eh? Aquí la tenéis. Fijaros aquí cómo están colgando. Aquí. Os voy a contar una cosa que me pasó. Salgo de las clases de tutor y me voy a pasar consulta. Y iba un poco, algunas veces no siempre estamos iguales, los médicos también tenemos nuestro corazoncito. Y llega una señora a la consulta con un pedazo de abrigo que se veía que no era piel imitada, que era de verdad, de leopardo. Le pregunto qué le pasa, me dice que tiene una picazón, que le están saliendo unos puntitos en sus partes. Bueno, la enfermera la pone para que yo la examine y cuando pongo la luz, dejo la lupa enfrente, miro y le digo, señora, estos son laillas. ¿Para qué le dije aquello, señores? Sepa usted que yo soy una señora. Eso me está ofendiendo muy gravemente. Que yo, una señora de mi categoría, tenga eslaillas. Y como ya os digo, yo venía, digo, mire usted, a la enfermera, por favor, déjame una paleta. La lupa a la señora. Señora, coge la lupa. Coge la paleta, moví un vello y le dije, mire usted, las ladillas, cómo se suribellan, cómo bailan. Reclamación al canto. Pero bueno, es una anécdota para que veáis cómo las personas algunas veces pues no pueden aceptar, los dermatólogos lo hemos pasado muy mal con las enfermedades de transmisión sexual, ¿eh? Y aquí tenéis una cosa, como veréis, a la izquierda, a mi izquierda, fijaros las picaduras de chinche. Hay algo que no se os olvide, aquellas madres y abuelas que estáis presentes cuando llegue a casa el niño o la niña con las picaduras o amanezca con las picaduras. Hay tres cosas importantísimas. Primero, que son picaduras que van en línea. Fijaros cómo estas picaduras van en línea. Segundo, que las picaduras tienen en el centro un puntito negro, más negro, y que si pasáis el dedo sobresale. Y tercero, si apretáis la piel, pues la lesión no desaparece. Eso quiere decir que los vasos sanguíneos están rotos. ¿Por qué? Porque la chinche, el veneno, acordaros que estoy hablando para que me entendáis, el veneno que inocula lleva un componente que hace que la sangre sea más fluida. ¿Para qué? Para chuparla mejor. Lleva un anestésico para que pueda y no sientas la picadura. ¿Eh? Y luego esa sustancia produce una reacción alérgica con liberación de histamina y esa es la causa por la cual hay tanto picor, se rasca y ya se comprime la cosa. Y aquí a la derecha, veis, aquí vamos a ver dónde está. Bueno, aquí lo veis. Un abón. Esto que está aquí lo llamamos en dermatología un abón. Está levantado la piel, colorado. Y aquí veis un poquito más. Aquí las picaduras de chinche. Eso es como el título de la diapositiva. Hay que diferenciar lo que es una picadura de chinches de las picaduras de mosquitas.
mosquitas, no mosquitos. Porque al igual que la hembra, que como tienen también sus derechos, pues son las que prosbosidian, no pican, porque las mosquitas no tienen pico. Las mosquitas tienen una especie de trompa que se llama probóscide, con unos colmillos afilados al principio, que son los que clavan. Ahora es un poco, no sé, cuando yo le digo o le preguntaba a un paciente, vamos a suponer que se decía, ¿le ha proboscidado a usted una mosquita? No puede ser. O sea, ¿le ha picado a usted la mosquita? Pues fijaros, qué fácil, no hace falta un dermatólogo. Ahí tenéis las chinches, y aquí tenéis la picadura de un mosquito, y las chinches. Las chinches aquí y la picadura de un mosquito con ese abón. La picadura de mosquito es una aquí, otra aquí, otra aquí, el abón central. Las picaduras de chinche son correlativas. Bueno, pienso que vamos entendiendo bien la relación, pero acordaros un apunte y que no puedo dejar de decirlo. El tema de la lepra. Esto que veis aquí es la lepra lepromatosa, la famosa cara de león, que una forma de lepra que afectaba la cara, afectaba también la tráquea, por eso los leprosos tenían una forma de hablar muy especial. Insisto, en el 33 el gran decreto pasa a la Organización Nacional Antivenérea y cuidado, señores, la lepra que se había erradicado en España totalmente en el año 23, la última información que tenemos fidedigna nos dice que hubo en todo el mundo 182.815 casos nuevos de lepra. En España, 10. Y, desgraciadamente, uno de Venezuela, donde la lucha antivenérea empezó casi con España, y allí descubrió ese gran médico que fue don Jacinto Convic, el cual tuve la oportunidad de conocer y tratar, donde se podía cultivar el bacilo de Hansen. ¿Sabéis dónde? En la planta de los pies del armadillo. El armadillo, ese animalito que en Perú se hace un instrumento. Eso lo descubrió don Jacinto Convic de Venezuela. Si mal no recuerdo, en el año 92-93 ganó el premio Cervantes de Ciencia. Bueno, pero un poquito más atrás, vámonos a San Isidoro de Sevilla. Ya allí, fijaros desde cuándo se viene hablando de alopecia, erisipela, léntico, pero en 1878 ya se habla en España para erradicar la lepra. En 1902 un sacerdote jesuita funda Fontilles. Os dije que los dermatólogos teníamos una obligación ética moral de conocer Fontilles. Fontilles está prácticamente cerrado como leprólogo, porque desde el descubrimiento de la sulfona, de la rifampicina y otros dos antibióticos más, la lepra ya no se hospitaliza a la gente, se trata de manera ambulatoria y no hay problema en España y en Europa. Pero ojo, está volviendo la lepra porque hay países donde no hay sanidad, donde no hay nada. Bien, en 1909 ya hubo una sociedad en España que pidió que a los leprosos se les tenía que recluir y así se hizo. Pero bueno, vamos a ver si... Extraño que el ratón no me hubiera dado problemas. Bueno, fijaros, como última noticia, en el 92, ya con el Ministerio de Salud, hay un registro estatal de lepras. Y como os digo, pues en España, 10 años. Y esto, para concluir ya, os pregunto, entonces, ¿habéis comprendido, habéis visto que si es válido lo que yo decía del título de mi disertación? ¿Va a caballo la dermatología entre la piel y el sexo? Pues sí.
Esto es una entrevista que me hicieron cuando se publicó mi último libro, que le hago entrega a don Manuel para la Biblioteca del Ateneo, con su dedicatoria. Yo lo presenté aquí en Sanlúcar de Barrameda. ¿Sabéis si tiene relación o no las enfermedades venéreas con el sexo? Pues mire, desempeñaba yo el cargo de jefe del Servicio de Enfermedades Venéreas en una población de Venezuela, punto fijo, que no estaba ni en el mapa, pero que tenía los dos puertos, las dos refinerías en esos momentos más grandes del mundo, Amuay y Punta Cardón. Era 8 puntos para intentar buscar quién de verdad transmitía las enfermedades ETS, las venéreas. Si eran las prostitutas, si eran los promiscuos, cómo se transmitía. Y a mí me tocó el honor de desempeñar ese cargo. Fue un programa muy bonito, pero ojo, esa población que no aparecía en el mapa, señores, que tenía una población flotante de marinos y eso, había días que tenía 1000 prostitutas en ejercicio. Los prostíbulos eran como cortijos, grandes, enormes, y en esos cortijos habían 50, 60, 100 habitaciones. Allá habían también hombres prostitutos. Y claro, pues las meseras, las mesoneras, que Machín tiene una canción, camarera, camarera, pues también ejercían la prostitución oculta. Atendían en los bares y después en sus horas extras, si el que habían atendido le caía bien y habían por medio, ¡pum!, a la cama. Y este que está aquí, este servidor de ustedes, pues tenía que firmar un carné, porque en Venezuela en esos momentos la prostitución estaba reglamentada. Claro, esa firma valía para que la prostituta pudiera trabajar, porque ese carné significaba que por eso, en esos momentos, cuando yo le había examinado, le había hecho los análisis de sangre, no tenía enfermedades de transmisión sexual. En España la prostitución no estaba reglamentada porque no existían prostitutas. Otros países sí la tenían reglamentada. Bueno, pues resulta que un día me llegan con una menor de edad que iba a trabajar de mesonera, de camarera. Yo la examino y les digo que no puedo dar un certificado de la famosa cartilla porque era virgen. Bueno, pues doctor Núñez, denos usted el certificado. Mi deber era dárselo, así que firmé el certificado, que no la podía explorar porque era virgen. Al mes y medio, otra niña, van 2. A las 2 semanas, ya más corto el tiempo, otro. Y ya entonces dije, aquí hay algo. Angelito, averigua qué es lo que pasa. Y averigüé qué era lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? Que con mi firma se subastaba la virginidad de aquella criaturita. La ponían a trabajar de mesera, después se la llevaban a un chalet, una finca, y se exhibían en varios sitios a la niña, la exhibían, la veían, ponían falditas cortas y la retiraban. Y se hacía la subasta de la virginidad. Cuando lo descubrí, inmediatamente pues puse el grito en el cielo y fui a buscar a las autoridades. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Todos más o menos me contestaron esto. Como hablan allá. Ay, mi doctor, déjese esas tonterías, esas pendejas que van a amanecer con la boca llena de mosca. Y era verdad. Me amenazaban a mi mujer con todo lo, podéis imaginar lo que decían. Y mi hijo tenía entonces un niño de 4 añitos allí, cuando nos fuimos a trabajar allí. Y lógicamente, pues hablé con los jefes del Ministerio de Sanidad. Llevábamos 10 meses trabajando en el puerto, ya prácticamente las estadísticas estaban hechas y me dijeron que, ante esa situación, que me volviera a España. Y me volví a España. Y eso lo viví yo, no lo viví nadie. Para que alguien me diga que los dermatólogos no tenemos relación con el sexo. Y para terminar, ya que creo que debo terminar,
porque todas las cosas terminan, pues fijaros, al final yo os pregunto, ¿es válida mi experiencia desde que yo me hice académico en 1978 en la Academia Española de Dermatología y Veneriología, que fue sifiliografía durante mucho tiempo? ¿Ha valido la pena? Yo creo que sí. Y os digo una cosa que le repito a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, a vosotros, entre los cuales hay unos buenísimos amigos, a todos. Si yo tendría oportunidad de volver a nacer, volvería a ser dermatólogo, indudablemente. Ay, qué bueno. Gracias. Nosotros, como siempre nosotros hacemos, le vamos a dar una estuche de vino, que es muy importante, y habíamos pensado en una plaquita, pero ya está todo el mundo muy alto, va un bolígrafo muy bonito. Hombre, claro, para seguir escribiendo. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Una pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, lento. Acordaros que soy sordo. Y el que me cobra los audífonos dice que me pone los mejores del mundo, pero yo sigo sordo. Cuando se transporta la viruela, Sí, la expedición. los 22 depósitos, eso, ¿qué sucede con él? No hay noticias posteriores de ellos. O sea, los niños... No, los niños volvieron, muchos de ellos, claro. Lo que pasa es que en aquella época, adultos o niños, esa travesía, y 3 años, 3 años, o sea que yo no he conseguido, porque no hay. Habría que ir, que no me ha dado tiempo, porque he visto eso que os propongo, y os repito, lo tenéis perfectamente. Don Manuel os puede dar él se queda con la copia de esto, y aquí está. Os puede dar perfectamente la dirección, gratis, y yo lo he ojeado, es una maravilla. Pues no me ha dado tiempo, de verdad, a buscar. Y domingo, como siempre, tengo corriente. Pues la verdad es que buscar qué pasó con esos niños, pues no sé, no lo sé. Pero 22 niños. Lo que sí sé es que hay una cosa muy importante que en Tenerife, porque yo soy de origen canario, pues ahora tengo en septiembre una conferencia en el Hogar Canario de Sevilla, del cual soy fundador, que se llama Canarias en el Corazón. Y gracias a la descripción de pintores de cuando arribó la goleta Pita María Pita allí a Tenerife, se sabe cómo era la Plaza de la Candelaria, las medidas que tenía, todo. O sea, para que veáis cómo una cosa trae otra. Una pregunta del dermatólogo, no, tú termines. ¿Otra pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cremas es buena para el sol? Bueno, porque hay muchísimas cremas, hay muchísimas. Pero dicen que hay una que tiene un... ¿Qué es? No, ya lo dije el año pasado. Venga. Y lo repito aquí. No hay ninguna crema que tenga una protección más allá de 50. Puede ser que tenga 50,5, 50,6. Por eso veréis en los prospectos que ponen 50 más. Porque la Organización Mundial de la Salud, como había semejante mezcla, que si las medidas para la protección solar australiana, que si la europea, que si la norteamericana, decidió poner coto a esa solución, a ese problema. Y entonces dijo, señores, aquí solamente hay 3 potencias de filtro. Filtro menor potencia hasta 15, 18, mediana potencia hasta 35 y alta potencia de 35 hasta 50. Eso de filtros de 90 y 100 es una estafa, lo dije el año pasado. Lo que pasa es que las multas que ponen son tan bajitas, que tan poca cosa, que el laboratorio que vende aquello pues gana un montón de dinero y no le importa pagar 10, 15, 20 mil euros de multa. ¿Y todas las cremas de 50 son válidas? Todas las cremas de 50 son buenas. No hay cremas malas
hoy en día en el mercado. Aquellas cremas que mandábamos nosotros, que recetábamos por los años 80, eso era fatal. Y otro detalle en ese sentido, don Manuel, la Seguridad Social no pasa la protección solar. Exacto. ¿Sabéis por qué? Porque es un cosmético, y todas esas cremas, la crema que vendía una famosa señora filipina a 250, 300 euros que valía la crema que tenía, no sé, todo eso es mentira. Porque por ley un cosmético no puede provocar cambios en la piel. Para que algo provoque cambios en la piel y cuesta mucho trabajo, tiene que ser un medicamento, concretamente los corticoides. Pero los filtros solares ni las cremas esas que se ponen por la cara producen cambios en la piel, porque la primera misión de la piel, ¿cuál es? Proteger. Si pudiera entrar cualquier cosa en nuestro organismo, no podíamos bañarnos en el mar, nos quedaríamos, porque al ser la mar, estoy hablando como un poeta, la mar más salada que nuestra sangre, nos absorbería la sal. Y si nos metiéramos en la piscina, pues sería lo contrario, nos pondríamos como un globo, porque nosotros somos más salados que el agua de la piscina. O sea, que eso de que penetran las cremas, eso no es tan fácil, que una crema penetre en la piel. Para eso, insisto, tiene que ser un medicamento. Y los cosméticos no son medicamentos. Las mujeres cada vez son más fáciles. Bueno, las mujeres lo que está pasando es que son todas iguales. Con el tema del botro y esto, cuando ves en la televisión, están todas iguales. Tienen unas caras, pero cuando le miras el cuello o le ves las manos, claro, yo que tengo de formación profesional, pues digo, váyate la pureta esta. La pureta. Fueron algunos años, 19 años en el Caribe y después 4 años ya como médico, pues el lenguaje queda. Las puretas, se dice en el Caribe, ¿no? La pureta está ¿dónde va? ¿Y dices tú que en el cuello entonces no? En el cuello vemos la edad y en las manos. Y en las manos, claro. Manolo, se pueden hacer todos los estiramientos, se pueden poner todos los venenos esos que se inyectan. ¿Veneno? Jamás he inyectado yo, ¿eh? ¿Ha dicho veneno? Ni botro, ni eso sí. Y, coño, ¿qué es el botro? Perdón, he dicho algo. Tuviera aquí mi sanluqueña, mi nieta, me diría, abuelo, eso que se mete aquí, ¿qué es el botro? ¿Qué es el botro? El veneno más activo que existe en la naturaleza. El veneno más activo. Hombre, claro. Y entonces paraliza los músculos. Paraliza los músculos. Claro. Eso lo descubrió una dermatóloga en el Mount Sinai de Nueva York. Su marido era oftalmólogo y entonces estaban poniendo, al principio, eso salió para las personas que tenían problemas de movilidad, de estrabismo en los ojos. Entonces le inyectaban el botro y el ojo ya se quedaba bien. Y ella dijo, bueno, si actúa sobre los músculos del ojo, si yo lo inyecto aquí, entonces ya no se forma la arruga. Y dio resultado. Lo que pasa es que está diluido, pero tarde o temprano la naturaleza es muy sabia. Si usted, amigo Manolo, se pone un poquito de botro, 0,5 centímetros, hoy, dentro de 2 años, el músculo se ha reactivado. Y entonces irá al que le mete inyección. Y entonces ya no le ponen 0,5, ya le ponen 0,7. Y a los 2-3 años, hasta que llegue un momento que no es activo. Y el otro, habéis visto los efectos, mi amiga Cayetana, que en paz descanse, y otras personas más que han salido por la televisión con esas caras deformes. Eso es porque se inyectan de una forma loca, desmesurada, sustancias que van a retener el agua en la piel. Una y otra vez, y claro, se le va reteniendo y eso ya no tiene solución. Don Manuel, eso ya no tiene solución. De manera que, ojo, con muchas cosas de la estética. ¿Cómo ves tú el resultado del kinesiolifting? ¿Del qué? En dermatología. ¿Te resulta el kinesiolifting? ¿Qué es eso?
Kinesiolifting es una aplicación nueva de la kinesiología para hacer lifting y quitar las arrugas, quitar las ojeras y quitar las papadas. ¿Pero con qué, José Antonio, con qué? Con masaje. Porque lo que se pretende es que si la piel pierde colágeno y eso hace que se arrugue, No. el colágeno crea adherencia. Y Vamos, en José, quitar la adherencia. José, vamos a aceptar las cosas como son. Nosotros somos genética pura. Es más, uno de los problemas de la lepra, que no mencioné porque no estamos hablando hoy de lepra, es por qué razón una persona que convivía con un leproso 40 años no se infectaba. Y sin embargo otro a los 4 o 5 años se infectaba. Y es que hay una condición genética que hace que una persona sea más susceptible a una forma del bacilo de Hansen, porque hay varias formas de bacilo de Hansen, una más agresivo, otro menos agresivo. Pues igual sucede en todo nuestro organismo. Cuando nuestra piel, nuestras células encargadas de producir colágeno y elastina se detienen, es porque han recibido la orden genética de no producir más colágeno y elastina. Y hay que distinguir las arrugas que hay en la piel, lo que se llaman las arrugas de expresión, miradme, las arrugas, y luego después las arrugas, que eso sí puede ser susceptible de tratamiento por el dermatólogo, que son las arrugas que forman parte del paquete, ¿verdad?, de una enfermedad que ocurre muchísimo, que es el envejecimiento prematuro por los rayos solares. Eso sí es una enfermedad terrible, que sobre esa piel maltratada por el sol vienen los cánceres cutáneos. Pero, José Antonio, que ni masajes ni inyecciones, cuando el organismo deja de producir elastígena y el colágeno, pues allí no hay nada que hacer. Puede, indudablemente, si alguien domina bien la técnica, el masajista domina bien la técnica y trata adecuadamente a esa persona, evita el sol, lo primero, con los protectores solares. Segundo, una alimentación adecuada y su cuidado de la piel, pues puede ser que una mejoría bastante aceptable. Eso sí es verdad. ¿Qué me ibas a decir? Perdona. O sea que todo es bueno en su justa medida. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Entonces, ¿qué queréis que os diga? Que espero volver a daros la data dentro de algún tiempo. Exactamente, muy bien, ha sido todo. Ahora nos tomamos una copita, ¿vale?